tardes, arrancamos Plano Judicial aquí en vivo por Mega TV. Gracias por acompañarnos, tenemos una semana, un día bastante cargado también en cuanto a noticias judiciales. Ya saludo a mi compañero de todas las tardes, Miguel Franco. Buenas tardes, Miguel. Buenas tardes, Noelia. Buenas tardes a la audiencia de Plano Judicial. Gracias por acompañarnos como todos los días y arrancamos esta semana con bastante información, Noelia. Vamos a nuestros titulares. Abuso sexual en niñas, embarazos y abortos. Una problemática que nos afecta como país sigue siendo el abuso sexual en niñas, que en oportunidades terminan en embarazos y en otros en abortos empíricos. El fin de semana se dio a conocer el terrible caso de una niña de 11 años que fue abusada por su padrastro y obligada a abortar, haciéndonos preguntar si la respuesta a este flagelo es por lo menos mínima o se necesita una mayor respuesta gubernamental. Así también si las penas y sanciones son las correctas o necesitan ser elevadas. Gracias por acompañarnos y tenemos que hablar de este terrible caso, como ya también anunciábamos en nuestros titulares, y esta vez es una niña de 11 años víctima de abuso, quien también sufrió un aborto. Ya hay personas detenidas, incluso en este caso el padrastro sería el responsable, el principal responsable y también sospechoso del tema de abuso. Actualmente está incluso con paradero desconocido. Justamente como estás mencionando, Noelia, nos remontamos hasta la zona de Alto Paraná, donde ocurrió este caso. Estamos hablando de una niña de 11 años. Según los datos que se tienen, el padrastro estuvo abusando de ella durante 2 años. ¿Qué pasó? Incluso le controlaba el ciclo menstrual a la niña para atender que no se embarace en su momento. Luego se embarazó esta niña de 11 años, según los datos que se están manifestando también y se dieron a través del Ministerio Público. La niña quedó embarazada y desapareció 3 días. Imagínate lo que es. No solo fue abusada, también se la sometió a un aborto y se la tuvo privada de libertad durante 3 días, porque la abuela de la niña fue al Ministerio Público a presentar la denuncia y en busca de la niña, 3 días la estuvieron buscando, no apareció y de la nada aparece nuevamente la niña y contó todo el suplicio que estuvo pasando. Un caso realmente que es imposible no mezclar, digamos, en esta situación también una cuestión que nos afecta a todos, porque se trata de una criatura, de una niña que muchas veces decimos también que debería estar jugando y hoy está pasando por esta situación con el tema del aborto. Incluso ella estaba con su abuela, ¿no? Porque su mamá está con problemas de salud. Se da esta situación, se da aviso al Ministerio Público, se hacen los allanamientos debidos y bueno, hay personas detenidas. Queremos ampliar este caso con la fiscal de la causa, Vivian Coronel. Ya le damos también la bienvenida. Buenas tardes, doctora. Gracias por su tiempo y por compartir con nosotros hoy aquí en Plano Judicial. Doctora, ¿podría activar su micrófono, por favor? Bueno, vamos a tratar de retomar la comunicación porque es importante también tener los detalles en cuanto a qué es lo que se maneja actualmente con esta investigación sobre las personas que fueron detenidas, también imputadas ya por el Ministerio Público, y con relación al padrastro que hoy está con paradero desconocido. Estamos hablando en el caso del padre de 3 hechos punibles: abuso sexual en niños, aborto y privación de libertad. En el caso de las 2 mujeres que fueron encontradas en este lugar donde se practicó el aborto, están procesadas, fueron imputadas, mejor dicho, por aborto y por privación de libertad. Imagínate lo que es una niña de 11 años sometida a un procedimiento empírico
donde se arriesga su vida, donde puede pasar cualquier cosa. Encima privada de libertad por 3 días. Según los datos que se tienen es que le daban arroz hervido una vez al día. Prácticamente hacía una comida al día en la situación en que ella se encontraba, totalmente vulnerable, y en esas condiciones realmente pudo haber muerto la niña, ¿no? Totalmente, y uno dice y se pregunta muchas veces cómo le pueden someter a una niña de tan solo 11 años a este tipo de cuestiones, o sea, en qué cabeza entra y en manos de quién muchas veces están y a los que se exponen muchas veces estos chicos. Y ahí es en donde también hablamos muchas veces, Miguel, de las instituciones en sí y qué tan protegidos están muchas veces los niños. Estamos en comunicación con la fiscal Vivian Coronel. Gracias, doctora, por atendernos. Bienvenida a Plano Judicial. Muchas gracias, buenas tardes a ustedes y a la audiencia. Doctora, queremos tener detalles también de lo que sucede con el caso de esta niña, terrible caso de 11 años, ya hay imputaciones y el padrastro está con paradero desconocido. Es así, el Ministerio Público ha dado inicio a las investigaciones a raíz de la denuncia formulada por la abuela materna de la menor. Esta señora habría denunciado la desaparición de la niña debido a que ella habría salido de su domicilio a los efectos de ir a realizar unas compras. Debido a la tardanza en no regresar, la abuela fue hasta la comisaría jurisdiccional y radicó la denuncia que la menor no regresaba a su casa. Luego de 3 días, la niña llega a la casa, pone a conocimiento de la abuela el motivo por el cual estuvo desaparecida estos 3 días y le da los pormenores de todo lo que habría padecido en el transcurso de esos 3 días. Tomó intervención en esa oportunidad la fiscal de turno, realizó las primeras diligencias, entre ellas ha tomado el testimonio de la abuela, tanto de la menor en compañía también de la abuela y del tío paterno. Es a raíz de esas manifestaciones que se constata que la menor estaría siendo abusada en forma sistemática por el padrastro. A consecuencia de esos abusos sistemáticos, la menor habría quedado embarazada del padrastro. Entonces, él inclusive controlaba la regla menstrual de la niña mes a mes y es él quien se percata del atraso del periodo menstrual, aproximadamente a los 2 meses de retraso de la niña. Entonces, ahí es donde el padrastro acude a estas 2 mujeres hoy imputadas para solicitar los servicios empíricos de las mismas para que le practiquen el aborto a la niña. Doctora, ¿se pudo constatar que esta podría ser una clínica clandestina que se dedica a realizar abortos? Mire, yo al realizar el allanamiento no pude constatar que precisamente sea una clínica, más bien es una vivienda particular bastante precaria, con condiciones de higiene prácticamente nulas, ni siquiera agua corriente tienen, porque pude divisar que almacenaban el agua en bidones. Entonces, pero sí encontré varios elementos de sospecha tanto para confirmar la existencia del hecho, como también la participación de estas mujeres en los hechos punibles de los cuales ellos fueron imputadas, tanto por el aborto como la privación de libertad. La menor refirió que en esos 3 días que estuvo en esa vivienda, la mantenían dentro de una habitación con un baño. Una sola vez al día le proporcionaban alimento y no así agua. Entonces, una vez cumplidos esos 3 días, luego de realizarle este procedimiento empírico, la niña fue llevada por una de las mujeres hasta un cementerio que queda cerca de la casa de la niña. Es ahí donde le dice: ahora puedes ir a tu casa. Y así es como la niña regresa a su domicilio nuevamente. Doctora, estas 2 personas detenidas ya prestaron declaración. Aún no. Las mismas fueron imputadas y puestas a disposición del juez penal de garantías. Y ya ¿Ya se hizo también su audiencia, doctora, o no? Sí, ya fueron escuchadas por el juez.
de la causa. Hoy están con prisión ya, doctora, ¿o no? Están. Yo he solicitado la prisión preventiva de las mismas. Doctora, Sí. Estamos hablando de 2 mujeres, el padrastro. ¿También hay otras personas involucradas? Bueno, inicialmente tengo a estas 2 mujeres imputadas por los hechos de aborto y privación de libertad. Con relación al padrastro, él va a ser imputado por abuso sexual en calidad de autor y en calidad de cómplice por el hecho de aborto y privación de libertad de la niña. Yo no descarto la participación de más personas en el hecho de aborto, ¿sí? Porque eso con el correr de los días voy a obtener más informaciones y de acuerdo al resultado del avance de las investigaciones estaría yo obteniendo mayores datos referentes a la participación de las más personas que estarían involucradas en estos hechos punibles. Doctora, en el allanamiento, ¿qué es lo que se pudo también recolectar de manera a que se tenga indicios de que sería un lugar en donde se practica el aborto? Bueno, en el lugar hemos constatado, si bien encontramos jeringas, encontramos agujas, encontramos frascos vacíos de medicaciones controladas, hemos encontrado instrumentos quirúrgicos cuyos nombres específicos los voy a tener en el día de mañana, atendiendo a que desconozco cuál es el nombre específico que tienen estos instrumentos quirúrgicos. Por eso yo voy a solicitar informe al Departamento Forense del Ministerio Público que me indique cuál es el nombre específico de esos instrumentos que hallamos en el lugar. También hemos encontrado restos de tela, presumiblemente ropas con manchas de color marrón achocolatado. Yo presumo que es sangre, no quiero afirmar hasta antes tener el resultado del laboratorio forense, al cual voy a solicitar informe también para confirmar o descartar que esas manchas que están por las prendas serían sangre o no. Sangre humana, por supuesto. ¿Estas mujeres mencionaron algo, doctora? ¿Trascendió algo más? Absolutamente nada. Las mismas se llamaron a silencio. Desde el momento que realizamos el allanamiento, las mismas negaron rotundamente todo tipo de participación en el hecho de aborto. Pero yo sí he encontrado suficientes elementos de sospecha para, como dije, sostener la participación de las mismas en estos hechos, como también la existencia del hecho. Es por eso que he formulado la imputación penal correspondiente. Doctora, con relación también a la niña, ¿qué va a pasar con ella? ¿Cuál es su situación? Se dio intervención en forma inmediata al Ministerio, a la Defensoría de la Niñez y la Adolescencia. La niña ya cuenta con una contención psicológica. También se dispuso el Ministerio de la Defensa, de la Defensoría de la Niñez y la Adolescencia ya dispuso la guardia provisoria de la niña con un familiar cercano. Ella está bien de salud, está contenida psicológicamente en líneas generales, gracias a Dios ella está bien. Gracias, doctora, por atendernos. Correcto, cuando gusten, a las órdenes. La fiscal Vivian Coronel dándonos también detalles de lo que ya se lleva adelante en esta investigación por abuso y también aborto en el caso de una niña de 11 años. Y bueno, las 2 mujeres detenidas ya están con prisión preventiva, todavía no declararon, pero ya se resolvió entonces que tienen que ir a la cárcel mientras continúa también la investigación en su contra. Justamente un caso atroz, un terrible suceso el que estamos contando. Muchas veces uno quiere hablar también solamente de la parte jurídica, lo que le compete, pero este es un caso donde nos deja muy perplejos prácticamente lo que ocurre y lo que acontece también, porque estamos hablando de una niña de tan solo 11 años. Y como decías, ya tienen prisión preventiva estas 2 mujeres y se sigue buscando entonces al padrastro de la niña. Que está ya también con rebeldía, orden de captura. Y cuando hablamos de aborto y cuando se trata también de abuso sexual en niños, y es bastante difícil, Miguel, hablar de lo que tiene que ver con este hecho punible, y sobre todo porque son personitas que muchas veces no se pueden defender, ¿no? La persona adulta siempre va a tener mucha más fuerza que los niños y es como que cuesta un poco también
tratar esta situación. Vamos a ver qué es lo que dice también nuestra Constitución Nacional en su artículo 4 y también lo que dice el Código Penal paraguayo. Pero tenemos que hacer ahora una pausa. A la vuelta vamos a estar hablando también y viendo qué es lo que dicen, qué dicen las leyes respecto también al tema de aborto. Pausa y regresamos. Y vamos a nuestra placa, lo que dice la Constitución Nacional en su artículo 4, que habla justamente sobre la vida. En este caso está el Código Penal también del artículo 109, pero vamos primero a ver lo que dice la Constitución Nacional en su artículo 4. Todavía estamos viendo en pantalla lo que dice el Código Penal, porque tiene varios incisos también, y hablamos aquí en lo que tiene que ver con el derecho a la vida. El derecho a la vida es inherente a la persona humana. Se garantiza su protección en general desde la concepción. Queda abolida la pena de muerte. Toda persona será protegida por el Estado en su integridad física y psíquica, así como en su honor y en su reputación. La ley reglamentará la libertad de las personas para disponer de su propio cuerpo solo con fines científicos o médicos, es lo que dice entonces el artículo de nuestra Carta Magna. Ahí te referís justamente a lo que respecta al artículo de la Constitución Nacional del derecho a la vida. Estamos partiendo, ¿y por qué estamos hablando de este tema en particular? Porque estamos abocándonos en el caso de la niña de 11 años que fue abusada, quedó embarazada y también la obligaron a realizarse un aborto. Y vamos a pasar a lo que respecta al Código Penal, justamente en lo que refiere en su artículo 109 al aborto. En el primer punto dice: el que matare a un feto será castigado con pena privativa de libertad de hasta 5 años. Se castigará también la tentativa. En el segundo inciso dice: la pena podrá ser aumentada hasta 8 años cuando el autor, 1, obrara sin consentimiento de la embarazada, o 2, con su intervención causara el peligro serio de que la embarazada muera o sufra una lesión grave. También vemos lo que indica en el inciso 3, cuando el hecho se realizare por la embarazada, actuando ella sola o facilitando la intervención de un tercero, la pena privativa de libertad será de hasta 2 años. En este caso, no se castigará la tentativa. En la medición de la pena se considerará especialmente si el hecho haya sido motivado por la falta de apoyo garantizado al niño en la Constitución. En el cuarto punto, no obra antijurídicamente el que produjera indirectamente la muerte de un feto, si esto, según los conocimientos y las experiencias del arte médico, fuera necesario para proteger de un peligro serio la vida de la madre. Y hablamos entonces de lo que dice el Código Penal en su artículo 109 sobre el aborto, que habla incluso de pena privativa de libertad de 5 años, de 2 años y también en algunos casos de 8 años. Queremos hablar de esto con el abogado Ricardo Preda, a quien ya le damos también la bienvenida. Buenas tardes, doctor. Gracias por estar con nosotros hoy aquí en Plano Judicial. Buenas tardes, Noelia, para ti, para Miguel y para... Bueno, doctor, estábamos comentando también el terrible caso de esta niña de 11 años que fue víctima de abuso y también la obligaron a abortar. Comentábamos lo que dice también el código y bueno, hablamos de que es una pena de 5, de 2 hasta 8 años de cárcel también. ¿Cómo vio toda esta situación también, doctor, respecto a la niña y de lo que se habla muchas veces también la pena, en este caso, de los años de cárcel de aborto? Bueno, en realidad acá el suceso en sí, hay que hablar por un lado del abuso sexual del cual fue víctima esta niña, que ya por sí tiene un marco penal bastante importante, considerando además las agravantes
producidas con relación a esta víctima en particular. Por otro lado, tenemos que hablar también del hecho punible de aborto y sin duda que también debe haber algún tipo de coacción en el sentido de llevarla sin su consentimiento. También creo que se habló de que la tuvieron encerrada en un lugar, creo que a la niña, para practicarle el aborto. Esto podría además considerarse también como una privación de libertad. Es decir, había que abordar todos los ataques a los bienes jurídicos de esta niña para poder resolver el caso de la manera más precisa posible. En ese sentido, en cuanto al aborto, no estamos hablando simplemente del tipo base de aborto que está contenido en el 109, sino posiblemente en el caso concreto se dan las hipótesis, las dos hipótesis que están contempladas en el inciso segundo, que es el aborto agravado, porque por lo menos yo lo que tuve conocimiento a través de ustedes es que no había, claramente es difícil hablar de que haya un consentimiento de la niña para que le practiquen el aborto, con lo cual se configura el artículo 109, inciso segundo, primer numeral. Y además a una niña posiblemente a esta la pusieron por la forma de practicar el aborto, no se puede descartar que le hayan puesto también en peligro de muerte o de una lesión grave a la niña cuando le practicaron el aborto. Entonces estamos hablando del tipo agravado que tiene un marco penal de hasta 8 años, y si hablamos de un concurso, porque si se dan los dos agravantes, estamos hablando de un concurso de hechos punibles que por aplicación del artículo 70, inciso segundo del Código Penal, puede llegar hasta 12 años. Eso solo en cuanto al aborto en sí, es decir, al hecho de aborto. Acá podemos hablar de una pena en concurso de hasta 12 años de pena privativa de libertad para aquellas personas que practicaron el aborto. Después tenemos que ver el hecho punible de abuso sexual en niños y la participación en ese abuso de quienes lo hayan hecho. Ahí hay marcos penales mucho más graves. Y estas personas que posiblemente el autor del abuso sexual es aparentemente quien también habría instigado el aborto, con lo cual también él va a tener un concurso que, bueno, por los marcos penales que entran en consideración, yo creo que con los concursos llegamos a penas bastante importantes que puedan ser aplicadas en este hecho realmente terrible. Doctor, justamente ahí estamos hablando de un aborto agravado hasta 12 años. En uno de los hechos punibles también que se suma a la imputación es la privación de libertad, que, o sea, las procesadas, las imputadas ya que cuentan con prisión preventiva, fueron imputadas por aborto y también por el hecho punible de privación de libertad, ya que la niña estuvo desaparecida durante 3 días. Ahí, ¿cómo quedaría también la cuestión? Bueno, con eso justamente es lo que porque el aborto agravado tiene una pena, un marco penal hasta 8 años, Miguel. Y justamente con la agravante de que se dan, valga la redundancia, se dan las dos hipótesis del inciso segundo aparentemente, más que el hecho de que haya una privación de libertad hace que haya un concurso. Entonces, según la regla del artículo 70, inciso segundo, se puede elevar hasta la mitad superior. Como el marco penal más grave entre la privación de libertad y el aborto agravado, el aborto agravado tiene el marco penal más grave, que es 8, y según la regla del artículo 70, inciso segundo, se podría aumentar hasta la mitad de este hecho punible. Entonces vemos que puede llegar hasta 12 años, es decir, 8 más la mitad, que sería 4, serían 12. Y a la hora de medir la pena, se van a computar seguramente a la hora de medición dentro de este marco penal la suma de hechos y la forma también de realización, porque no es lo mismo practicar un aborto sin consentimiento en una persona que finalmente tiene o en una condición que asegure que no le afecte a la salud, y también sin privarle de su libertad. Acá estamos hablando de varios factores que podrían hacer que se llegue a este. Yo creo que la imputación del Ministerio Público, por lo menos por lo que yo escuché en cuanto a los hechos, parece ajustarse completamente
a la situación. Doctor, en este caso, como también decía, primero hablamos del tema de abuso. En este caso se trata nada más y nada menos que de una niña de 11 años que resultó que estaba embarazada y la obligaron también a abortar. Una problemática que se vive justamente también en nuestro país. Apenas es uno de los tantos casos que muchas veces se ven en el interior del país también, y cómo se debería también de manejar toda esta situación, doctor. Sí, una cuestión que debe abordarse, como siempre indico, desde diversas perspectivas. Bueno, el derecho penal es una de ellas y tiene herramientas interesantes para castigar este tipo de hechos, pero también debe abordarse desde otra perspectiva. El Estado también debería verificar estas circunstancias. La niña, no sé si estaba escolarizada, si bien sabemos que por el tema de la pandemia, bueno, no estaban asistiendo desde el año pasado a clases. Sería interesante saber si la niña estaba escolarizada, si de alguna manera, por lo que leí, ella venía siendo abusada ya desde hace varios años. Y bueno, habría que ver si hubo alarmas antes y estas alarmas no fueron atendidas, porque eso también genera algún tipo de análisis de responsabilidad, no tal vez necesariamente penal, pero sí otro tipo de responsabilidad en cuanto al hecho de no haber actuado antes para salvaguardar la integridad física y de esta niña. Doctor, acá elevar las penas no siempre es una solución, porque cuando pasa algo normalmente queremos de que esto se vuelva a tratar, a modificar, digamos, y que se puedan elevar las penas. Realmente hay que tratar la cuestión de fondo y no solamente empezar a ver el tema de que se tiene que elevar a 20, a 30 años de cárcel, porque el problema continúa. No, definitivamente el tema de elevar la pena no va a servir absolutamente de nada, y eso es un efecto placebo que muchos grupos políticos utilizan de una manera, poco seria al plantear simplemente aumento de penas y hacernos creer, y digo efecto placebo porque nos hacen creer que esa es la solución a la cuestión. Nosotros tenemos que ver, porque estos hechos se suceden habitualmente, debemos ver algunas cuestiones que hagan a identificar más rápidamente estos hechos cuando suceden realmente. Porque, bueno, este es un caso donde no hay ninguna duda que existió un abuso sexual, Noelia, pero también hay otros casos donde bajo el rótulo de una denuncia de abuso sexual se han descubierto luego de que esos hechos no existieron y las denuncias se debieron a otro tipo de motivaciones. Por eso es muy peligroso alzar las penas y actuar sobre la base de un acontecimiento como este, que está fuera de toda discusión, que es verdad lo del abuso sexual en niños, porque acá hay una evidencia incontestable que es o imposible de rebatir, que es el embarazo y el posterior aborto que le practicaron a esta niña. Pero subir las penas definitivamente no es una solución, pero sí tal vez políticas públicas que impliquen una tarea más comprometida incluso del Ministerio de Educación, como por supuesto el Estado le tiene que proveer los bienes, ¿no? los recursos para, por ejemplo, de alguna manera practicar algunos test en algunos momentos en la formación de los niños y las niñas, para ver si tal vez no están siendo víctimas de abuso sexual. Ustedes saben que tal vez las escuelas y los colegios en la capital tienen asesores psicológicos, etcétera, pero veo poco probable que las escuelas del interior, incluso más aún de las zonas rurales, puedan tener ese tipo de apoyo. Así que la única manera sería que el Ministerio de Educación practique algunos test de manera aleatoria y en algún momento del año
porque si esos test son bien dirigidos, tal vez puedan detectar casos de abusos en niños, ¿verdad? En cualquier entidad educativa, tanto del sector público como del sector privado. Muchísimas gracias, doctor, por conversar con nosotros aquí hoy en Plano Judicial. Bueno, muchas gracias a ustedes y un saludo a la audiencia. El abogado Ricardo Preda conversando con nosotros entonces también con relación a el caso de la niña de 11 años, quien fue abusada sexualmente, también se le practicó un aborto y queríamos hablar también con relación a eso y lo que dice la Constitución Nacional y también el Código, y bueno, conversábamos de ese tema. Justamente ahí puntualizaba también el doctor que prácticamente elevar las penas va a ser como un placebo nada más. Nos van a hacer creer que va a servir, pero no será así, decía el doctor Preda. Tenemos que hacer una pausa y ya regresamos. Queremos hablar con la doctora Claudia Sanabria. Ella es directora de género del Ministerio de Salud y también tener los detalles de cómo manejan los casos por abuso sexual. Ya le damos la bienvenida. Buenas tardes, doctora. Gracias por estar con nosotros hoy aquí en Plano Judicial. Hola, muy buenas tardes para todos y todas. Doctora, tener también los detalles y los números, por sobre todo de casos por abuso sexual que van teniendo también ahí en el Ministerio de Salud. Sí, como en los últimos años hemos ido dando las cifras, realmente los datos son alarmantes porque en primer lugar hay que saber que el embarazo es la última expresión ya de una serie de situaciones que tienen que ver con la violencia de género, con la violencia machista, con el abuso sexual, el abuso de poder, el abuso de parte de los adultos hacia los niños. Y estas situaciones están en los últimos años denunciándose más, aunque lastimosamente las cifras nos hablan de una ausencia de protección hacia la niñez y la adolescencia por parte de su entorno más cercano. Entonces, ustedes saben que los últimos datos nos dan como resultado unas 7 a 10 denuncias al día ante el Ministerio Público. En el sistema de salud podemos ver que una de cada 20 niñas de 10 a 14 años en situación de pobreza tiene hijos. Una de cada 10 niñas indígenas de 10 a 14 años tiene hijos. Y ni una niña de 10 a 14 años de nivel socioeconómico alto tiene hijos, lo que también nos habla de una marcada desigualdad y situación que perpetúa la pobreza. Y esto es así y nos presenta la evidencia también de dónde tenemos que trabajar, ¿verdad? Y es en el entorno protector de las personas. Doctora, cuando hablamos también de estos casos, de estas cifras, también lastimosamente no solo hablamos de embarazos, sino también hablamos de abortos. ¿Ustedes cuentan también con estos datos, con estas estadísticas? En salud pública lo que se tiene relevado es la mortalidad materna según causas, y ahí entre estas causas aparece el aborto. En los indicadores de mortalidad de los últimos años se ha podido ver que tenemos un porcentaje, si miramos el último quinquenio, en el 2015 fue de un 16,8%, en el 2016 de 25% sobre los nacidos vivos, ¿verdad? Esto se registra sobre los nacidos vivos y es el dato que cuenta el Ministerio de Salud. En el 2019 fue de 5,5%, aunque hay que decir, por supuesto, esta causa de muerte, de mortalidad materna, está registrada en segundo lugar dentro de las causas de muerte. La primera es la hemorragia, la segunda el aborto, la tercera la toxemia, y hay que decir que este número por supuesto que tiene sesgo, ¿verdad? ¿En qué sentido? Y por supuesto que lastimosamente que este hecho punible también se comete sobre todo de manera clandestina, y por supuesto que ello también repercute en la información. Hay investigaciones no tan recientes, ¿verdad? También desde el punto de vista científico que se han realizado,
una investigación de ya comparativa que hacía un estudio de las tasas de aborto en la encuesta nacional demográfica del año 95, imagínense, 98, 2004, 2008 relevaba toda esta información por el CEPEP y dio como resultado que las tasas de aborto se mantienen casi constantes en 72 abortos por cada 1000 embarazos. Eso hablando desde el ámbito de la investigación, que es una de las cifras y datos que tenemos también que aporta, digamos, el ámbito científico, pero si hablamos desde la evidencia de los registros de salud pública, tenemos entonces también esta fuente de indicadores de mortalidad materna. Como digo, el aborto, por supuesto que se practica en muchos casos de manera clandestina y ello incide en la estadística que contamos. Muchísimas gracias, doctora, por su tiempo y por conversar con nosotros aquí hoy en plano judicial. Ya más adelante también vamos a querer que venga aquí en piso para saber un poco también de cómo actúan cuando tienen un caso, en este caso de abuso, también de aborto, y tener también esos detalles porque es importante que la ciudadanía sepa también de cómo se trabaja desde el Ministerio de Salud con relación a estos casos. Gracias, doctora, por su tiempo. Gracias a ustedes y simplemente agregar que si hablamos de situaciones de abuso sexual, la actuación del sistema de salud es la inmediata comunicación de todas las situaciones que llegan a su conocimiento y la atención integral conforme al protocolo de atención a víctimas. Eso es importante que la ciudadanía sepa y que acuda a los servicios de salud. Gracias, doctora. La doctora Claudia Sanabria, directora del género del Ministerio de Salud, también conversando con nosotros. Pausa y regresamos.